Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy complicado, muy controversial y demasiado emocional para algunas personas. La verdad es que es un tema un poco, sí es muy complicado, no les voy a mentir, no les voy a mentir, quizás no para todos ustedes, pero yo sé que allá afuera habemos muchas personas que batallamos con este tema enormemente y los invito a que se queden, a que escuchen, a que se informen un poquito más de esta situación, a que si ustedes no están pasando por esto, pero conocen a alguien que ha pasado por esta situación y no lo sabe externar también, pues lo platiquen, se abran a hablar de estos temas, porque a veces da mucho miedo tocar esos temas con la familia, con los amigos, ya que no los sentimos como seguros, porque nos podemos sentir juzgados, nos podemos sentir como atacados. Entonces les vengo a compartir este tema como siempre desde mi experiencia personal, no como profesional, no como alguien que se dedique a hablar del tema, sino desde mi experiencia personal, lo que yo he aprendido, lo que yo he sufrido en esta guerra contra mí misma. Y espero que les ayude a ustedes o a algún familiar, algún amigo. Y pues nada, bienvenidos a este episodio. En la sociedad se ha normalizado que el valor de una persona depende de su peso, de su apariencia. Y tristemente esto ha dado lugar a algo que se llama la cultura de las dietas. Así es, sobre eso va a tratar este episodio. Esta cultura de las dietas promueve la idea de que la delgadez es sinónimo de éxito y de salud, lo cual no solamente es erróneo, sino también es un poco peligroso o muy peligroso, y más para las personas que sufren o han sufrido algún trastorno de conducta alimentaria. Voy a empezar este episodio explicando algunos conceptos que quizás no estamos tan familiarizados y son importantes para todo lo que se va a desarrollar en este episodio. ¿Qué son las dietas restrictivas? Las famosas dietas restrictivas son aquellas que, pues, en su plan alimenticio nos orillan a dejar de comer ya sea carbohidratos o grasas o azúcares o cosas que realmente son necesarias para nuestro cuerpo, así como el uso de laxantes o el ayuno prolongado, ese famoso ayuno intermitente, o también el uso de algunos productos para bajar de peso o hasta medicamento para bajar de peso. Y hay estudios que han demostrado que el 95% de las personas que han acudido a alguna de estas dietas a lo largo de 5 años recuperan el peso perdido. ¿Las dietas funcionan? No se los voy a decir yo porque yo no soy la experta, pero los invito en ese momento a ver la cuenta de Raquel Lobatón, que es una nutrióloga no pesocentrista especializada en estos temas, y ella nos explica si las dietas funcionan o no. Pero con este porcentaje, sabiendo que el 95% de las personas que han acudido a alguna de estas dietas restrictivas recuperan el peso a lo largo de 5 años, da mucho que pensar. Y también viene el famoso efecto rebote, que es lo que viene después de haber terminado una dieta. Pero yo te pregunto, tú, si has hecho alguna dieta, ¿cuánto tiempo te dicen que debes hacerla? ¿Has vuelto a subir de peso después de hacer la dieta? He hecho estas preguntas en mis círculos cercanos y la respuesta es que todos. La mayoría de las personas que han hecho dietas no se han mantenido en el peso que han bajado. Y esto es debido a que la dieta restrictiva pues no solamente te hace descompensarte en algunas áreas, sino que no es algo que se mantenga todo el tiempo. Y ahora, ¿en qué se relaciona la cultura de las dietas restrictivas, con el trastorno de conducta alimentaria o los trastornos de conducta alimentaria, más conocidos como TCAs? Desde siempre se nos ha inculcado que la delgadez es más importante que la salud. Siempre nos han dicho que la comida debe controlarse en lugar de disfrutarse. Y el hecho de siempre estar cuidando la comida, las calorías, puede llevar a muchas personas a desarrollar TCAs, que esto también los invito a acercarse a algún profesional, ya sea nutriólogo, ya sea psicólogo, ya sea lo que sea que ustedes crean que les va a ayudar si ustedes han sufrido alguno de estos TCAs, como los conocidos anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Hay demasiadas cosas que pueden impulsar a que nosotros tengamos algún TCA. Nunca se autodiagnostiquen, vayan con un especialista, pero el hecho de la restricción muchas veces es lo que provoca un TCA. Ahora, ya con esta breve introducción, les voy a contar mi historia con respecto
a la cultura de las dietas, los TCAs y pues todo este tema tan controversial que espero que si se quedan sea con la mente abierta y sin juzgar, porque acuérdense que este es un espacio seguro para todos nosotros. Y nada más vengo a contarles mi historia por si alguien allá afuera lo ha padecido, lo ha sufrido y que sepan que no están solos, no están solas. Ahora sí me voy a poner un poquito más cómoda para contarles esta parte de mi vida que ha sido prácticamente parte de desde mi niñez hasta mi adultez. Yo empecé a consumir alimentos para bajar de peso, suplementos alimenticios para bajar de peso desde los 6 años. Yo empiezo a llevar dietas para bajar de peso de restricción desde esa edad. ¿Por qué inicia esto? Mi mamá siempre fue una persona adicta a las dietas, adicta a los masajes reductivos. Cuando ella se iba a casar, fue a enyesarse con tal de bajar tallas, literal. Les ponen yesos alrededor de todo el cuerpo para que suden y pierdan agua y por ende pierdan tallas. Mi mamá era esa persona que probó todas las dietas y obviamente yo sé que hay un patrón en el que las mamás que padecen estos trastornos nos lo pasan principalmente a las hijas. Además de que mi mamá siempre estuvo con este tema de las dietas, me acuerdo perfecto que mis papás empiezan a trabajar en esta empresa donde vendían suplementos alimenticios para bajar de peso. Entonces, por ende, todos esos productos llegaban a mi cocina. Entonces se volvieron parte de un día a día de desayunarlos y cenarlos porque pues ayudaban a bajar de peso. Era un lenguaje que yo escuchaba todos los días. Como se volvió el ingreso principal de mi familia, obviamente yo estaba empapada de toda esta información de que les hacían planes alimenticios para bajar de peso. Entonces, además de estar teniendo esta información todo el tiempo en mi cabeza, también era esta parte de las personas que se están dedicando a esto, en este caso mis papás, tienen que ser el ejemplo para poder vender sus productos y por ende también el hecho de tener hijos gordos o ellos ser gordos estaba mal. Entonces desde muy chiquita me empieza la restricción desde mi hogar y el consumo de estos suplementos alimenticios para bajar de peso. Me acuerdo perfecto que siempre era un constante, tienes que bajar de peso, pero me daban las galletas, ¿no? Em, Era una confusión para una niña de 6 años el hecho de la quieren bajar de peso, pero luego la llenan de dulces y de papas con tal de suplir como esa ausencia porque se la pasaban trabajando. Y así fue durante años. Durante años tuve este tema en casa que hubo un momento en el que ya lo hacía yo sola por inercia porque fue un lenguaje que yo conocía desde niña. Y me acuerdo perfecto que como a los 10 12 años, como yo estaba en constante comunicación con este tipo de planes para bajar de peso, número uno, estas personas que se dedican a, especialmente en esta empresa, no son nutriólogos, se capacitan para dar un plan de alimentación, pero no son profesionales. Entonces es una persona que con unas cuantas clases se dedica a darle un plan alimenticio a otra persona. Yo hubo un tiempo que me dediqué a lo mismo, porque pues de ahí vengo, o sea, qué peligroso. Qué peligroso que una persona que no está preparada, tanto en estudios, en experiencia, viene y te da un plan de alimentación para bajar de peso. Cuando número uno, quién sabe si lo necesitas. Y número dos, quién sabe si te puede afectar en algún órgano o lo que sea. En fin. Entonces, como yo constantemente escuchaba este tipo de planes de alimentación, una gran idea para mí, a los 10 12 años más o menos, fue el yo solita hacerme un plan para bajar de peso. Porque era lo que yo veía que le mandaban a los adultos en ese momento para bajar bastantes kilos. Y se me hizo muy buena idea que a mis 10 años yo hiciera lo mismo. Una persona que consume proteína a sus 30 años, 40 años, no es la misma cantidad que debe consumir una niña de 10 años.
pero como era lo que yo escuchaba, se me hizo muy buena idea hacerlo. Entonces empecé a consumir la misma cantidad de proteína que las personas de esas edades. Llegó un día que de plano mi cuerpo no pudo y terminé vomitando todo porque no era la cantidad de proteína que una niña necesitaba. Y menos para, entre comillas, bajar de peso. Y bueno, eso no fue suficiente ni para que mis papás me dijeran deja de hacer eso, ni para que yo dijera lo que estoy haciendo está mal. Entonces, yo seguía haciendo dietas sin un acompañamiento profesional. Nunca fui a un nutriólogo hasta que tenía alrededor de 20 años más o menos, en 2018. A ver, ¿cuántos años tenía en 2018? Sí, tenía 21 años. Hasta los 21 años yo fui a un nutriólogo, pero ahorita les cuento esa parte. Entonces, desde niña, como ven, yo empecé a hacer dietas por mi cuenta, por lo que yo escuchaba de esta empresa de suplementos alimenticios muy famosa. Em, los productos en su momento sí me ayudaron, por ejemplo, a la parte de las agruras, de la gastritis. O sea, los productos que yo sepa a mí no me hicieron un daño como tal. Lo que me hacía daño era la dieta y el consumo excesivo de estos productos con tal de suplirlo y más bien reemplazarlo, perdón, de reemplazarlo. A mí lo que me hacía daño era la dieta y el hecho de reemplazar los alimentos por estos productos. Entonces, yo seguía haciendo mis dietas con lo que veía, con lo que escuchaba, con lo que me encontraba en internet, porque pues obviamente derivado a ser una persona, una niña gorda desde muy chiquita, siempre sufrí bullying por este tema en la escuela. Entonces, de hecho ya hay un episodio del bullying para que si quieren vayan a verlo. Yo me acuerdo que había temporadas, había meses que yo podía pasar desayunando mi licuado de proteína de la marca que les comento. A la hora de la comida, una ensalada de una lata de atún, sin mayonesa, con puro limón y nada más. Y a la hora de la cena, otro licuado de proteína, teniendo 13, 14 años. Una persona en pleno crecimiento no puede tener esa alimentación. Y ojo, yo a pesar de tener esta alimentación, sigue siendo una niña gordita. También cuando me cansaba de estas dietas, venía el atracón, los atracones, que eran derivados a toda la restricción que llevaba por días o por meses, por semanas, lo que sea. Y también llegaba este arrepentimiento de ya me atraganté, ya tuve los atracones, dejo de comer. Yo podía dejar de comer durante 3 días y obviamente al cuarto me moría de hambre me sentía mal y volvían los atracones. O volvía la dieta restrictiva. Era un ir y venir en estos malos hábitos, en estas restricciones, en estas malas costumbres que tuve desde niña. Y nunca nadie me paró. Nunca nadie me dijo detente. No sé si no se daban cuenta. No sé si... No sé. Pero haciendo memoria nunca hubo un detente de parte de mis papás. Al contrario, yo creo era un... Ay, qué bueno que lo está intentando. Pero nunca hubo un detente, te estás haciendo daño. Y bueno, con estas... con estos hábitos, malos hábitos, yo subía y bajaba de peso. Subía y bajaba de peso. Hasta que hubo un momento en el que me recomendaron una bariatra, una nutrióloga bariatra, que pues ella la conocimos por esta empresa y pues fui a consulta con ella. Yo había visto que mucha gente había bajado mucho de peso y pues dije voy a ir. Mi mamá me dijo, ok, te la pago. Fue la primera vez que asistí al nutriólogo bariatra. Y lo primero que hicieron fue hacerme estudios porque me iban a mandar medicamento. No solamente regresé a las dietas, más bien nunca dejé las dietas restrictivas, pero ahora con acompañamiento. Y la peor parte fue que en ese momento ya empecé a consumir, ya empecé a consumir medicamento para bajar de peso. Eran demasiados medicamentos, era la cantidad duplicada a lo que una persona debe consumir.
durante un año. Me los iban intercalando, pero un año de consumir estos medicamentos no es nada sano. Uno de ellos es el Redotex, que ya está descontinuado. Y bueno, por algo está descontinuado. Pero yo consumí ese medicamento durante mucho tiempo para bajar de peso. Y esos medicamentos trabajan a nivel neurológico, lo cual te provocan daños severos a nivel neurológico. También llegué a tomar pastillas para la tiroides cuando mi tiroides estaba bien. Se me mandaron a hacer estudios de tiroides para ver si estaba mal, estaba bien. Y aún así me mandaron medicamento para la tiroides. ¿Por qué? Los bariatras o los nutrólogos hacen esto para acelerar la pérdida de peso. Entonces, yo estaba bien con mi tiroides, me mandan este medicamento y me provocan ahora sí un desajuste en la tiroides. Todo esto se los estoy contando muy resumido, muy tranquilo, pero de verdad fue una pesadilla tener que haberle hecho daño a una parte de mi cuerpo que estaba bien, con tal de cumplir con los estándares de belleza que se me impusieron desde muy niña. También parte de los medicamentos que se me dan en este año con esta nutrióloga, literal fueron medicamentos como para la ansiedad, en donde se me dijo, te vas a tomar esto, porque cuando uno está bajando de peso se pone de malas. Entonces es para que estés tranquilita, prácticamente dopada todo el día. Normalmente cuando yo hacía mis dietas antes, pues te la pasas de malas porque no consumes lo que te gusta, porque no hay tanta azúcar en tu cuerpo, porque etcétera. Y con esos medicamentos, pues claramente yo estaba como prácticamente dada todo el día y no estaba de malas. Entonces, poco a poco fui bajando y llegué a bajar en 6 meses 20 kilos, que es demasiado. Perdón, hasta la voz se me corta. Es demasiado para una dieta de esa manera. La dieta claramente era restrictiva. De hecho, hace poco me encontré en mis historias de Instagram como todo el mundo comía de todo en las fiestas familiares y a mí me hacían como una carne asada. Ah, como una carne asada. Perdón, es que es un tema complicado, ¿eh? Se me va la voz de repente. Me hacían carne asada, o sea, otra vez regresamos a la restricción. Y yo me privaba de comer lo que todo el mundo comía con tal de seguir la dieta. Pero también estaba esta otra parte en la que se me mandaba más comida, más desayuno de lo que yo estaba acostumbrada a comer. Como les digo, yo estaba acostumbrada a desayunarme solamente un licuado de proteína. A la fecha es difícil que yo desayune pesado porque mi cuerpo se acostumbró a no desayunar pesado, siendo que el alimento más importante del día es el desayuno. Pero bueno, en esta dieta me mandan que yo tengo que desayunar prácticamente muy pesado, ¿no? Y la instrucción era, aunque no tengas hambre, te lo tienes que comer. Y yo con tal de seguir la instrucción, había días que yo comía lo que me mandaban y terminaba vomitando. Porque mi cuerpo no podía recibir esa cantidad de alimento en una sentada. Ejemplo, era de desayuno un jugo verde de más de medio litro. O sea, un jugo verde es pesado. Más un plato de cereal con leche de almendra. Yo nunca tomo leche con cereal. Es muy difícil y me daba mucho asco. Más fruta con yogurt. También el yogurt no lo dijeron muy bien. Más un par de quesadillas de queso panela. Ejemplo. Entonces todo eso en una sentada para mí era imposible. O sea, de desayunar solamente un licuado de proteína a todo eso era demasiado. Pero como yo me sentía obligada a hacerlo porque pues yo estaba pagando lo profesional, que sabía, pues lo hacía y llegaba al borde de vomitar porque no era lo que yo estaba acostumbrada a consumir. Y bueno, así me la viví, fue como un año de la dieta, más o menos 10 meses. Pero me di cuenta que el medicamento, yo no sabía que era el medicamento, ¿no? Pero algo estaba provocando cosas muy raras en mi cuerpo.
Los síntomas que empecé a tener eran obviamente emocionales. Empecé a entrar en una depresión muy cañona. La falta de energía que tenía era brutal. También los dolores de cabeza. Había algo en mi vista que no podía mantener los ojos abiertos. Tengo fotos en las que, si las encuentro, les voy a poner alguna por aquí, en la que para otras personas yo me veía increíble, pero yo me acuerdo que me costaba mantener los ojos abiertos. Y no era por un tema de sueño, era por un tema de que o sea, era tanto mi cansancio físico, no era sueño, era muy raro. Yo no podía mantener los ojos abiertos, entre otras cosas como ahí fue donde, de hecho, se los conté en el primer episodio de la primera temporada, en donde no podía hablar bien. Y de hecho, si se dan cuenta en algunos episodios me pasa. Es como un efecto que me quedó a muy largo plazo. Pero este problema empezó ahí. Que no puedo, como que de repente se me deja de entender lo que hablo y tengo que parar durante un buen rato y volver a retomar la conversación. Pero yo de dar conferencias frente a muchas personas a no poder dar una exposición frente a mi clase fue algo que me pegó porque yo era niña de 10, yo era una persona que le encantaba hablar en público y de repente ya no podía hacerlo frente a mi salón de clases. También otro tema que tuve fue la falta de fuerza en las manos, eso ya se los había contado. De verdad, yo no me podía abrochar las agujetas. Y a la fecha me sigue pasando muy de repente. Pero todo se desencadenó de de ese consumo de esas sustancias, de esas medicinas para bajar de peso. Y lo revisé con un neurólogo y me lo confirmó. Y este neurólogo me lo confirmó hasta hace apenas unos 2, 3 años. Realmente, cuando yo empecé a tener todos estos síntomas, fui a cantidad de doctores que no se imaginan. Desde el endocrinólogo para ver si era algo de la tiroides, lo del tema del habla, fonólogos, otorrinolaringólogos, psiquiatra, psicólogo. O sea, yo empecé a asistir a un montón de doctores porque estaba desesperada de que no podía hacer mi vida normal, ni con el habla, ni con el hecho de la fuerza en las manos, ni la parte emocional ya me estaba pegando demasiado. Entonces yo estaba desesperada porque no sabía qué hacer, no sabía qué era. Y obviamente la nutróloga pues no me dio respuesta a este tema. Simplemente fue es normal. O no tiene nada que ver el medicamento cuando pues sí lo tenía que ver, ¿no? Pero bueno, en esta desesperación hay algo muy importante que quiero recalcar. Yo estaba solamente a 5 kilos de llegar a mi peso, entre comillas, ideal. Entonces, esto que les comentaba de que las mamás siempre tienen que ver un poco con el tema del peso con las hijas es muy real. De hecho, ya me lo habían dicho también especialistas. Em, y me da mucha, lo cuento ahora con mucha, como de, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que mi mamá me presionaba para seguir bajando de peso y lo tomaba como pretexto de, apúrate que yo baje, apúrate que tú bajes lo que tienes que bajar, porque luego me toca a mí. Yo no puedo empezar mi tratamiento si tú no lo acabas. Por el tema de que era muy caro, ¿no? Entonces yo tenía en mí la responsabilidad de bajar peso para mí y también de que mi mamá no pudiera bajar de peso porque me estaba esperando a mí. Y bueno, yo amo mucho a mi mamá, la recuerdo con mucho amor, pero es un factor que pasa. Entonces, bueno, en esta desesperación de, una, me está presionando mi mamá y dos, ¿qué hago? Dejé de ir al doctor, dejé de tomarme el medicamento, cosa que estaba mal. Yo tenía que irlo dejando poco a poco de la mano de la doctora, pero como ella no me decía lo que te está pasando es por el medicamento, pues con qué confianza le iba a pedir vémelo quitando, ¿no? Para ella lo más importante era que yo terminara de perder peso. Dejé el medicamento, dejé la dieta en cuanto a, pues obviamente dejé toda la restricción. No es que me pusiera a comer papas todo el día o dulces todo el día, ¿no? Simplemente dejé de tener esa dieta restrictiva y pues llegó el efecto rebote y subí el doble de lo que había bajado en tan solo 4 meses. En menos tiempo del que yo me había tardado en bajar ese peso, en bajar ese peso, yo subí el doble. Y ahí viene otro impacto emocional
muy fuerte porque como ya había engordado otra vez, emocionalmente me pegó mucho en la depresión muy cañona. Y también, como también me quité de golpe las pastillas para la ansiedad, mi humor estaba horrible. O sea, no me aguantaba ni yo. De verdad, yo era la persona más detestable en ese momento, pero era a raíz de haberme quitado el medicamento de golpe y pues todos los cambios otra vez en el cuerpo que estaba teniendo. Estuve alrededor de un año con esta depresión, con este bajón, porque pues otra vez mi ropa ya no me quedaba, otra vez la gente hablaba de mi cuerpo, porque ya se habían ido esos comentarios de, ay, qué bonita te ves, bajaste de peso. Em, Fue algo muy fuerte, porque volví a esa niñez en la que todo el mundo me señalaba por ser una persona gorda. Y en la adultez es un poco más cruel la situación. Entonces, duré como un año en esta depresión, al grado de que tuve que renunciar a uno de mis trabajos, a mi trabajo de ese entonces, porque como yo estaba en servicio al cliente directamente, yo estaba en la recepción de un gimnasio, imagínense. Entonces, yo era la primera cara que veía a las personas cuando entraban a hacer ejercicio. Entonces, cuando estaba delegada, pues obviamente era un, sí me la van a creer, voy a venderles bien el gimnasio. Pero cuando empecé a subir de peso, pues con qué cara yo les vendía el gimnasio, con qué cara yo les daba una buena imagen del gimnasio. Entonces, eso en mi cabeza no estaba bien. Además de, me la pasaba todo el tiempo de malas, todo el tiempo llorando, triste, enojada con la vida, conmigo misma, con la doctora, con las medicinas, con la comida, con todo. Entonces, pues llegué a un momento en el que decidí renunciar porque no estaba bien. El periodo de esta dieta fue todo 2018 y el periodo de esta depresión más o menos fue todo 2019. Y cuando empiezo otra vez como a querer volverla a intentar, ya de una manera más sana, fue en 2020. Empecé enero yendo al gimnasio otra vez, comiendo bien otra vez. Iba bien, iba bien de una manera sana, sin restringirme. Empecé lo que se llama la alimentación intuitiva, sin saber que lo era, pero empecé a comer de manera intuitiva y empecé a bajar bien de peso, pero llega la pandemia. Entonces me cierran el gimnasio, comenzamos con el encierro, y es muy común, se escuchaba muy común que en el encierro todo el mundo comíamos demasiado, ¿no? Entonces, pues sí, trataba de hacer ejercicio en mi casa, trataba de comer lo más que pudiera bien, pero finalmente ustedes saben lo que fue la pandemia en el tema de pues del ejercicio y la comida, pues era un tema complicado. Entonces, obviamente volví a dejar todo, pero ahí ya no era tanto un tema mi cuerpo, sino que pues ahora el problema era cuidarnos de una pandemia, de un virus que estaba por ahí propagándose. En 2020, como saben, a finales fallece mi mamá. Entonces el tema del cuerpo pasó a segundo plano y dejamos de lado esta depresión que tenía y estas ganas también de volver a bajar de peso. Más o menos por ahí de 2021 fue cuando conozco a Ana Pau Molina, la fashionista, a Raquel Lobatón, a muchas especialistas no pesocentristas que son profesionales en el aspecto de la gordofobia, bueno, la antigordofobia, todo este tema, y me enamoré. Me enamoré de haberme encontrado con personas que habían vivido lo mismo que yo y que no tenían miedo de hablar de estos temas. Entonces las empiezo a conocer, las empiezo a ver, empiezo a empaparme de toda la información que tenían, ver qué especialistas se estaban dedicando a ayudarte a tener una relación más sana con tu cuerpo sin necesidad de bajar de peso, en donde te explicaban precisamente esto, que las dietas no simplemente servían para bajar de peso, sino que también te podían dañar a nivel, pues, muscular, a nivel de todo. Entonces me empiezo a empapar de toda la información que ellas pues compartían en redes sociales, de toda esta lucha contra la gordofobia, que a mí fue algo que me voló la cabeza porque no sabía que ya había personas luchando por esos temas.
y encontré una comunidad nueva. Entonces me empiezo a empapar de estos temas, empiezo a leer, empiezo a seguirlas, empiezo a ver cómo llevaban su vida. Y fue algo que fue un parteaguas para que el día de hoy yo me sienta segura de que ya no tengo esos pensamientos de tengo que bajar de peso. Tengo una vida sana, realmente en todos mis análisis estoy bien. Entonces, realmente no hay un motivo por el cual tenga que bajar de peso y más después de haber sufrido todo lo que sufrí. Solo yo sé la batalla que tuve que pasar durante tantos años para el día de hoy decir no quiero una dieta más en mi vida. Y mucha gente no entiende esto porque es como de ya te conformaste con ser gorda. Y es no, yo estoy segura que si hubiera seguido por ese camino me hubiera hecho aún más daño que el que me hago entre comillas actualmente al decir no quiero una dieta más. Solo yo sé todo el daño que le hice a mi cuerpo por complacer a los demás sobre una, una figura de mí que no tenía que existir de esa manera. Aún leyéndolas, aún empapándome de esta información, volví a acudir a los ayunos intermitentes en pandemia, a estos lugares donde te ponen, no me acuerdo cómo se, balines para bajar de peso, etcétera. Y lo único que me encontraba en estos lugares eran personas que me violentaban por, por no bajar de peso, por no cumplir las metas que me ponían. Y era no estás haciendo lo suficiente. Mm, no estás haciendo la dieta como debe ser, cuando sí la hacía. Pero ya mi cuerpo ya no bajaba de peso. Después de hacerle tanto daño con las medicinas. Comentarios como a las gordas nadie las quiere. Si no logras hacer bien una dieta, ¿qué logras hacer bien en la vida? Y estos comentarios eran de profesionales de la salud que me violentaban por el hecho de ser gorda. Y ahí fue cuando dije no más. No quiero volver a saber de una báscula en mi vida. No quiero volver a saber de algo relacionado con el peso. Si a mí me dicen mi peso en alguna farmacia convencional a la que vaya, a mí me detonas todos estos recuerdos, todas estas inseguridades que no quiero volver a vivir. Por eso en mi caso está prohibido hablar de dietas, prohibido hablar de peso, porque yo sé lo que me ha costado llegar acá y yo sé el daño que me llegué a hacer, con tal de formar parte de un estereotipo de belleza que me hizo más daño del que me pudo haber beneficiado. Y bueno, cuando decido ya darle un corte a todo esto, entro a terapia con Ana Pau Molina, que su cuenta es Acuerpada en Instagram y en TikTok para que vayan a verla. Ella me ayudó a por fin darme cuenta de todo el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo y el reafirmar qué es lo que quería ya de una vez para mi vida en cuanto a la parte de la salud y de la parte física. Ella me ayudó a aprender sobre la aceptación corporal, un poco respecto a la alimentación intuitiva y a comer sin culpas. Me enseñó que se puede estar saludable sin tener que bajar de peso y eso es un hecho. Yo me voy a hacer estudios de sangre y todo está bien. Entonces, el haber conocido a Ana Pau Molina ya como paciente me ayudó muchísimo a empezar este camino en la deconstrucción verdaderamente de la cultura de las dietas, en la lucha contra la gordofobia y también pues aceptarme como soy, amarme como soy. Y bien lo dice Mónica Macaco en la de 6 de copas, el inquilino siempre va a vivir en tu cabeza. Y es aprender a vivir con él, aprender a lidiar con esa vocecita en tu cabeza que te va a decir no comas eso porque vas a engordar. O ¿qué pasa si dejas de comer un día? Puede que no subas tanto de peso. O te ves muy gorda y no vas a alcanzar a bajar de peso para la boda. Y obviamente, aunque ya estoy un poquito más deconstruida con respecto a este tema después de haber tomado esta terapia con Ana Pau en 2023, siempre está esa voz en mi cabeza que me diga tienes que bajar de peso. O qué tal si regresas al gimnasio para bajar de peso. En vez de qué tal si regresas al gimnasio para sentirte más fuerte,
para estar un poquito más activa, para tener más energía, etcétera. ¿Qué tal si vuelves a desayunar esas malteadas para bajar de peso? O sea, el inquilino siempre debe estar ahí presente, porque si fue algo con lo que viví más de 20 años, es obvio que no se va a ir en 2, 3 años que llevo empapándome un poquito de esta información. Entonces, ha sido un camino muy largo, ha sido un camino muy doloroso, doloroso, a la fecha es doloroso, a la fecha es recibir comentarios y enojarme o sentirme mal porque pues no son lo más agradables, ¿verdad? Y también es el estar viendo los estereotipos de belleza, continuamos con los estereotipos de belleza y no formar parte de ellos. Hay momentos en los que pega en el autoestima, en el amor propio, pero es un día a la vez, es un día más de luchar contra esas ideas en tu cabeza y un día más empezando otra vez a amarte a ti misma, a ti mismo. Y es muy importante seguir como con esa motivación diaria para no volver a caer en esos trastornos de conducta alimentaria y en esas conductas destructivas. Por eso mismo, algo que me motiva día a día es pertenecer a esta lucha contra la gordofobia, seguir buscando espacios en donde no se nos juzgue por nuestra apariencia física, en donde podamos alzar la voz sin importar cómo nos vemos o cuánto pesamos o qué talla somos. Es algo un poquito sanador saber que hay personas allá afuera que están luchando con esto y pertenecer a esos movimientos, la verdad es que te ayuda un montón a seguir teniéndote amor propio, a seguir luchando contra todo eso que alguna vez te hizo daño. Cambios que yo he hecho para luchar y hacer más amena esta lucha es la alimentación intuitiva, no restringirme alimentos por el hecho de que me vayan a subir de peso. Si yo sé que no como algo es porque pues me va a dar agruras o me va a dar gastritis o lo que sea, pero no porque me vaya a subir de peso, entre comillas. También el hecho de dejar de pesarme me ayuda un montón a no volver a caer en estas conductas destructivas y en estos TCAs. Lo que consumimos en redes sociales también es muy importante porque allá afuera nos enseñan mucho todavía de la cultura de las dietas, de los estándares de belleza y el hecho, en mi caso, de seguir a personas que luchan contra el mismo movimiento, me han ayudado a cambiar un poco mi lenguaje, a cambiar un poco mi perspectiva de las cosas y eso yo lo recomiendo un montón. Asistir con profesionales de la salud no pesocentristas, en donde se dediquen que la salud es en todas las tallas. Hay nutrólogas como Raquel Lobatón, Lau. Sí, les voy a poner varios usuarios en la descripción, pero yo fui con una que se llama Laura, que también es de la red de médicas de Mariana Robles, que es ginecóloga. Yo he ido con Noemí, perdón, que también es ginecóloga de médicas. Em, Está Ana Pau Molina como psicóloga. Em, Hay muchas personas, no hay muchas profesionales de la salud que están adentrándose en este tema de no basarse en el peso cuando te dan una consulta y eso ayuda un montón a que también transformes tu manera de ver la salud en general, no solamente el peso, no solamente el nutriólogo, sino la salud tanto desde la cardiovascular como la parte de la fuerza, la parte de la ginecología, todo cambia cuando lo ves desde un ámbito no pesocentrista. Les voy a dejar en la descripción algunas cuentas que yo sigo que me ayudan muchísimo a estar más rodeada y más empapada del tema de la cultura de las dietas y la lucha contra la gordofobia. Obviamente mi top 3 siempre es La Fashionista, Acuerpada y Mariana Robles. También están Mónica Macaco, están Fernanda Martín, que a ellas las conocí después, pero también son influencers que luchan contra todos estos estigmas y te ayudan un poquito a sentirte como familiarizada, como sentirte apapachada con estos temas.
También tenemos a Alicia Delicia, Morrita Gordita, La Cuerpa, guión bajo La Cuerpa. Está Mariana de Hollander, que ella cuenta mucho su experiencia respecto a lo que vivió después de una cirugía bariátrica y comparte otras experiencias de personas que casi pierden la vida o perdieron la vida. Algunos familiares cuentan las historias de personas que perdieron la vida por las cirugías bariátricas, que pues volvemos a lo mismo. No es normal tener que mutilar una parte de tu cuerpo con tal de bajar de peso. O sea, literal no tiene ningún tipo de sentido. Y Mariana de Hollander te explica mucho estos temas, ya que ella lo vivió en carne propia. O sea, ella tuvo una cirugía bariátrica y pues cuenta su experiencia del por qué no hacerlo. Nutrición sin prohibición, desaprendiendo con Chari, habitante gorda, evita dietas, morrita gordita, nutrir sin dramas. Y una de las que son top en este tema es Magda Piñeiro, que es @Magda-Pineiro, Pineyro, que también es una de las principales en este movimiento. Y el hecho de seguir personas que influyan en tu vida de manera positiva, en donde no te orillen a autodestruirte con tal de pertenecer a un grupo de personas que se ven bien solamente por su físico, te va a ayudar un montón a sanar tu relación con tu cuerpo y a empezar a ver la vida de otra manera, sin prohibición y pues sin tener que vivir dependiendo de dietas destructivas. Recuerda que las dietas no fallan porque no te esfuerzas lo suficiente. Las dietas fallan porque están diseñadas para fallar. Y esto, investiguenlo, búsquenlo. Y es algo que no estamos todos listos para esta conversación. Y me gustaría cerrar con algo que escribí, pero esto sí lo voy a leer porque pues quiero que lo escuchen tal cual. Y más allá de mi experiencia, me gustaría conocer también sus historias desde lo que han vivido en cuanto a ya sea las dietas o la parte del bullying que hayan recibido, porque a veces contarlo ayuda a sanar un poquito más. Así que déjenme en los comentarios o si quieren mándenme un mensaje privado en Instagram para platicar un poquito de este tema y que te des cuenta que no estás solo, no estás sola. Siempre es muy, muy sanador sacarlo y darte cuenta que no eres la única persona que vive con estos temas y hay alguien más allá afuera que te puede ayudar a sanar un poquito más. Y quiero que te quedes con esto. Tu valor no se mide en kilos, tallas o en lo que diga una báscula. Tu cuerpo ha sido tu hogar desde el día en que naciste. Te ha llevado a lugares increíbles. Te ha permitido abrazar a quienes amas, reír hasta que te duele el estómago y sentir cada emoción que hace que la vida valga la pena. Has pasado por tanto. Has sido fuerte en momentos donde nadie veía la lucha interna que enfrentabas. Pero quiero que sepas que no tienes que pelear con tu cuerpo para ser feliz. No tienes que moldearlo para encajar en un estándar que cambia con el tiempo. Tu cuerpo no es un problema que solucionar, es una historia que honrar. Hoy es un nuevo comienzo, un paso más hacia el amor propio, hacia la libertad de vivir sin miedo a la comida, sin culpa, sin restricciones. Mereces una vida en la que puedas disfrutar, en la que puedas moverte, reír, bailar, sentirte en paz con quien eres. Y en esa vida no se empieza cuando pierdes peso, ni cuando alcances una meta impuesta por alguien más. Empieza aquí y ahora, en el momento en el que decides que eres suficiente tal cual eres. Ámate, celébrate y recuerda, tu cuerpo no necesita permiso para existir. Ya eres valiosa, ya eres digna, ya eres increíble. Solo falta que te des cuenta de ello. Gracias por haber compartido este episodio conmigo, la verdad no fue nada fácil. Gracias por quedarse hasta el final. Les mando mucho amor, les mando mucha luz y les mando mucho entendimiento para los que todavía no están abiertos a estos temas. Recuerden compartir, darle like, suscribirse en YouTube y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Un Momento a Solas.